Las plantas son una parte básica e imprescindible de la vida sobre nuestro planeta. Sin ellas, nada sería como lo conocemos. Tienen una gran importancia en la Tierra, pues aportan desde oxígeno y alimento hasta refugio y medicinas, madera, combustible y fibras. Es el hogar de multitud de otros seres vivos, producen el oxígeno que respiramos, mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima y son los únicos seres vivos capaces de absorber la energía del sol para crear materia orgánica y liberar oxígeno. Forman parte de todos los ecosistemas y se han adaptado a diversos climas y condiciones del suelo. La mitad de los alimentos que consume la humanidad proviene de solamente 3 especies de plantas, el trigo, el arroz y el maíz, y más del 40% de las medicinas derivan de las plantas. La historia de las plantas es la historia fascinante de cómo un pequeño organismo ha sido capaz de evolucionar y conquistar toda la Tierra. Se cree que las primeras microalgas aparecieron hace más de 3.500 millones de años. Pero fue hace 1.000 millones de años, cuando las algas estaban a punto de comenzar su viaje. Habitando en los mares en zonas de poca profundidad, muy cerca de la superficie de la Tierra, encontramos vida similar a las plantas, algas marinas. Descendientes de las primeras formas de vida que se originaron en las fuentes hidrotermales megacalientes. Aprovechan las aguas de poca profundidad inundadas de luz, tras haber evolucionado a una forma realmente increíble de absorber energía directamente del sol. La fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso químico esencial para la vida en la Tierra. Gracias a la energía procedente del sol combinado con el agua, las plantas absorben dióxido de carbono y expulsan oxígeno durante el día. Por las noches sucede justo lo contrario, capturan oxígeno y liberan dióxido de carbono. Este proceso es necesario para la vida en la Tierra. Con la fotosíntesis las plantas nos proporcionan el oxígeno que necesitamos para respirar. Las algas marinas han evolucionado hasta crear unas células llamadas cloroplastos, que son órganos donde se concentra el pigmento llamado clorofila, y que le da ese color verde tan característico. Aún así, siguen permaneciendo bajo el agua. Pero aunque las algas marinas, de momento, no consiguen pasar del océano a tierra firme, pueden aclimatarse a otro entorno menos hostil, el agua dulce. Las algas van evolucionando con el paso del tiempo y han ocupado zonas en ríos, arroyos y lagos. Desde ese momento, hace alrededor de 500 millones de años, las algas comienzan su fascinante viaje hacia la Tierra. No se sabe qué las motivó a ello, o simplemente fue la evolución, pero las algas van llegando a las orillas. Con el tiempo empiezan a crear un recubrimiento ceroso que evita que se sequen en su nuevo entorno hostil. Pero este recubrimiento ceroso tiene un inconveniente: impide la absorción de la mayoría de nutrientes disponibles en su nuevo entorno, tal y como lo hacían bajo el agua, y hace que sea casi imposible sobrevivir en la Tierra. Las algas, por sí solas, no podían sobrevivir en la Tierra y entonces ocurrió algo increíble: unieron sus fuerzas con otra forma de vida para poder sobrevivir fuera del agua, los hongos. Se cree que los hongos comenzaron el camino hacia la Tierra cientos de millones de años antes que las plantas. Los hongos se alimentaban de bacterias y absorbiendo minerales de las rocas bañadas por el agua de los ríos. Los hongos conseguían estos nutrientes al filtrar ácidos orgánicos de sus hifas fúngicas, que son filamentos similares a un hilo que conforman la mayoría del hongo. Esta unión entre plantas y hongos tuvo que haberse realizado hace más de 400 millones de años. Las plantas ahora conseguían obtener los nutrientes de la superficie de la roca que habían absorbido los hongos. Y de la misma manera, los hongos conseguían obtener los azúcares que les proporcionaban las plantas al hacer la fotosíntesis. Gracias a esta nueva unión con los hongos, las plantas desarrollaron la capacidad de intercambiar los azúcares por nutrientes esenciales como el nitrógeno y el fósforo. La aparición de esta simbiosis es un giro importante en la trayectoria de las plantas, un milagro de la naturaleza, y ahora por fin, las plantas pueden sobrevivir fuera del agua, en la Tierra.
La simbiosis entre las plantas terrestres y los hongos es vital para la vida tal y como la conocemos. Es esencial para la manera en la que evolucionaron los ecosistemas y en la que funcionan actualmente. Después de millones de años, desde su comienzo en las aguas de los océanos y muchos intentos evolutivos, las plantas por fin estaban sobre la Tierra, dispuestas a colonizar todo el planeta. Las plantas y los hongos crearon uno de los primeros ecosistemas terrestres complejos del planeta. Suele ser fácil encontrar champiñones, que son la parte reproductiva de algunos tipos de hongos. Pero la mayoría de hongos viven bajo tierra, donde no podemos verlos. Estas asociaciones son tan importantes que casi el 90% de las plantas que existen depende de ellas. En este recorrido a través del tiempo biológico, hemos explorado la fascinante relación entre las algas, las plantas y los hongos. Desde los primeros pasos de las algas fuera del agua, hasta la simbiosis crucial con los hongos que facilitó la colonización terrestre. Este relato revela la base misma de nuestro entorno natural. Hoy, estas conexiones ancestrales siguen siendo fundamentales, ya que las plantas, con sus raíces afianzadas y aliadas a los hongos, desempeñan un papel esencial en la salud de nuestros ecosistemas y en la vitalidad de nuestro planeta. En cada hoja y en cada raíz, encontramos el eco de una historia antigua que sigue resonando en la maravillosa interconexión de la vida en la Tierra.